esta tercera web conference del curso Proyecto de Aula. Para mí es muy gratificante tenerlas el día de hoy. Eh, Me gustaría que alguna de ustedes se presentara y me contara hasta el momento cómo ha sido la experiencia con este curso. Solamente una, no te preocupes, como para ir rompiendo el hielo. Cuéntenme, por favor. Una de ustedes que quiera expresar cómo le ha parecido el curso de proyecto de aula, cómo ha sido ese proceso. Cuéntenme, solamente una persona. O si quieren más, no hay necesidad de poner la cámara. ¿Estoy sola? Bueno, ladies, cuéntanos. Hola, tutora, buenas tardes, ¿cómo están, compañeras? Muy bien, ladies, cuéntanos. Bueno, pues mi nombre es Ledis Campos, vino estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil y me ha parecido muy bueno el curso de proyecto de aula. He aprendido mucho, hemos aprendido todo lo relacionado de cómo implementar un proyecto de aula en, en un curso o un establecimiento educativo. Me ha parecido muy importante. Hemos aprendido, por lo menos he aprendido mucho porque en este curso he aprendido cómo realizar un proyecto y cómo trabajar con los compañeros, que me ha parecido muy importante trabajar con ellos. Nos hemos comunicado a través de un grupo de WhatsApp que tenemos y compartimos todos los conocimientos que hasta ahora hemos aprendido. Entonces, para mí ha sido muy importante este curso. De verdad que ha sido todo. Bueno, ladies, muchas gracias por tu apreciación. Pues como tú lo indicabas, este curso de proyecto de aula es básicamente para que ustedes eh, faciliten o aprendan cómo implementar una de las estrategias que existe para trabajar con los niños en el aula, ¿cierto? Entonces voy a presentar mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Ahorita me confirman, por favor. Bueno, como tal, estamos en la fase 4, curso proyecto de aula, como lo indica, pues mi nombre es Joana Andrea García, directora del curso y tutora. Si tienen alguna duda o inquietud, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo por Teams, por correo interno del curso o por el foro. La agenda del día, bienvenida, introducción a los temas principales, explicación sobre la realización de la fase 4 y 5, ya que esta es la última web conference. Igualmente, el que necesite alguna asesoría, con mucho gusto, todas las mañanas de 8 a 12 me pueden escribir y yo con mucho gusto podemos hacer la asesoría. ¿Listo? Eh, Recomendaciones generales, la rúbrica de evaluación y preguntas e inquietudes. ¿Hasta ahí me están escuchando? Sí, señora. Señora, Listo. Nuestra fase 3, el desarrollo y diseño de un proyecto de aula, unidad 3. Listo, entonces, como les dije anteriormente, vamos a explicar todo lo relacionado a la fase 4 y la fase 5. La fase 4 inició el 17 de diciembre, cierra el 20 de enero.
es una actividad colaborativa. Sin embargo, hay unos puntos que son de manera individual, como es la participación en el foro. 120 puntos y pues la idea es que puedan compartir en el foro todo lo relacionado a las actividades, a como tal la fase 2 del proyecto de aula, ¿sí? La clase, la fase pasada, que fue la fase 3 era proyecto de aula fase uno, ¿sí? Bueno, antes de seguir con la explicación, me gustaría hablar un poco sobre la fase anterior, algunas, algunas fortalezas y algunas debilidades. Acá que evidencié que algunos de los grupos dentro de sus temáticas abordaron temas relacionados como a la inclusión, relacionados a figuras geométricas, a temas que de pronto si uno se pone a pensar no son temas para abordar en un proyecto de aula, porque no son, se les calificó porque realizaron un trabajo, pero recordemos que un proyecto de aula surge de los intereses de los niños. Entonces, algunos temas que pueden ser, yo les decía a las personas, a las estudiantes que me buscaron para hacer retroalimentación, son, por ejemplo, qué cosas qué tema podría generar curiosidad, interés y que los niños y las niñas pueden investigar. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. ¿Alguno de ustedes que me diga? Pues en temas nosotros elegimos el ahorro del agua, pues porque en el colegio pues se da mucho eso de las llaves abiertas por cuestión de los niños y también el ejemplo de la casa. Entonces ese es como un buen tema para trabajar en este grupo, ¿no? Bueno, digamos que el tema el agua podía ser un tema que les podría interesar, ¿sí? Pero digamos que recordemos que ahora porque el proyecto de habla lo estamos haciendo de acuerdo para poderlo implementar más adelante. Pero si estamos en un aula de clase, ¿ustedes cómo creerían que surge un proyecto? O sea, ¿cómo sería esa temática? ¿De qué manera se podría crear qué temas podría ser? Bueno, uno es el desperdicio del agua, entonces podría ser que uno de los estudiantes no está ahorrando agua, entonces se genera como esa interrogante de qué pasa si no ahorramos agua, ¿sí? Entonces digamos que esa es una pregunta que a ellos les puede dar curiosidad. O por ejemplo, eh, yo les decía a algunas compañeras cómo viven cómo viven las hormigas, cómo viven las mariposas, eh, cuál cómo llegan los astronautas a a la luna, no sé, algunos dentro de sus interrogantes. También hay que tener en cuenta el contexto donde viven los niños, conocerlos muy bien, ¿cierto? Entonces, otro tema, digamos, es eh, cómo cómo se cultiva el café. Entonces, por ejemplo, hay en los contextos los chicos se preguntarán cómo llega nuestro café acá hasta el colegio o cómo llega alguna fruta que les guste a ellos, entonces cómo se cultiva, ¿sí? Entonces son preguntas que son tan sencillas, pero que se puede generar un gran proyecto de habla. Entonces, ahí les quería indicar que el proyecto de habla no es simplemente un tema aislado, sino que tenemos que observar, escuchar, conocer a la población, a nuestros niños y las niñas, para saber qué temas poder abordar. Los niños pueden tener muchos temas, pero nosotros como docentes somos los encargados de poder proporcionar esas herramientas y esos recursos para poder generar motivación. ¿Sí? Entonces es ahí donde nos damos cuenta qué temáticas pueden abordar los niños. Pueden ser algo tan sencillo eh, como el hecho de qué color son las nubes. Sí, son preguntas que de ahí se puede generar un proyecto de aula y se puede investigar. Porque ¿para qué se hizo los proyectos de aula? Precisamente para generar investigación y esa curiosidad en los niños. ¿Listo? Otra cosa que es importante de la fase 3
que algunas estudiantes no participaron en el foro y por ende su calificación en esa participación pues es cero. Entonces, les sugiero que las personas que de pronto no hayan hecho esa participación puedan recuperar enviando una infografía sobre el proyecto que están elaborando. Entonces, para que tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, Bueno, señora. dentro de la fase 4 de un proyecto de aula fase 2, recordemos que acá en esta parte podemos encontrar el anexo 1 y la guía de actividades y rúbricas, ¿sí? Entonces, donde dice guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 3, ahí podemos descargar esos documentos. Esta fase como tal consideraría que es el complemento de la fase anterior, porque como ustedes mismas expusieron en su fase 3, les tocó hacer una justificación, les tocó hacer un problema, explicar como tal el problema, ¿sí? Escribir como tal cuáles son esos objetivos, ¿sí? Entonces, todas estas actividades van de la mano, entonces para que no sean actividades como tan aisladas. Entonces, como primera medida, en esta fase 4, los estudiantes pues deben revisar de manera independiente los contenidos bibliográficos. Hay gran variedad, entonces sería bueno que vieran los videos. Por ejemplo, este de Gamboa es excelente, la planeación pedagógica, revisar los recursos, proyecto de aula, cómo construirlo. Ahí son videos muy cortos y que les puede servir para generar estas actividades y también leer los documentos si de pronto no los han leído. Y este video de segundo ciclo de conferencias en educación infantil también son muy buenas. Dentro de las 3 unidades hay 3 videos que son consecutivos que las invito a que lo revise. ¿Listo? Bueno. Como segunda medida, es escoger el rol de acuerdo, de acuerdo a cada actividad. Entonces, por ejemplo, una de ustedes va a coger el rol de líder, evaluadores, el de entregas, alertas, pero es importante el de compilador. Entonces, es importante que ustedes realmente cumplan con esos roles, ya que se ha convertido solamente escojo el rol de alertas, escojo el rol de líder, escojo el rol de entrega. Digamos que el único que cumple es el rol de entrega, ¿sí? Entonces, digamos que si ustedes fueron las encargadas de copilar, entonces publicar el documento ya compilado. Si ustedes son las líderes, dinamizar el trabajo colaborativo, verificar que realmente se esté realizando las responsabilidades individuales, evaluar después de que ustedes ya han hecho esa compilación, revisar que realmente sea lo que se está pidiendo en la rúbrica de evaluación. ¿Listo? Y pues el de entrega, estar muy pendiente de las fechas. Y el de alertas, estar colocando mensajitos, compañeros, recordemos las fechas, recordemos que tenemos que hacer tres actividades, buscar un tema. El tema pues ya lo tienen, ¿sí? Entonces, estar muy de la mano como tratando de que el foro dentro de ustedes participen, ¿listo? Sí les pido la colaboración. Y recordemos que el participar en el foro pues es un punto adicional dentro de la rúbrica de evaluación, ¿listo? Como... Como segunda medida en el trabajo colaborativo, entonces deben realizar el diseño de la fase 2 de un proyecto de aula, que es realizar el tema, las actividades, mínimo 3 actividades, el tiempo establecido, materiales y link de acceso. ¿A qué se refiere el tema? Entonces, ustedes ya han hecho una planeación, ya han hecho una justificación, nombre del proyecto, objetivos generales y específicos. Entonces, nombre del contenido académico para el diseño de la actividad. Entonces, de acuerdo a la justificación, ustedes qué tema van a trabajar. Entonces, por ejemplo, si ustedes le colocaron trabajo, mis emociones, entonces, ¿cuál sería ahí el tema general?
¿Cuál sería el tema? Si el nombre del proyecto es buscando o encontrar o trabajando mis emociones con mis compañeros. Entonces, ¿cuál sería el tema central? Las emociones. Sí, exacto, las emociones. Entonces, algunos me han escrito, profe, ¿qué tema coloco? Pues es de acuerdo al planteamiento del problema. Por ejemplo, Argenis, creo que Argenis es la que está ahí, hablaba sobre el ahorro del agua. Entonces, su planteamiento era sobre el ahorro del agua, la justificación, los objetivos generales, los objetivos específicos, todo va relacionado a eso. Por ende, el tema general, el tema del diseño de las actividades es ahorro del agua o la conservación del agua, así como lo quieran llamar. Acá nos indica 3 actividades mínimo, ¿sí? Yo les decía que dentro de esas actividades, una compañera me publicó en el foro, primera actividad, eh, hablarle a los niños sobre la germinación. Bueno, segunda actividad, buscar un vaso y colocar la semilla. Tercera actividad, esperar que crezca. ¿Ustedes qué opinan? Cuenten. No, está mal porque en realidad eso es una sola actividad. Bueno, Hay sí, buena sí. planeación. Señora, La planeación. Hay que sí, planearlo mejor o darlo a conocer de otra manera. exacto. Digamos que de pronto para ella son 3 actividades básicas, pero que, bueno, Sandra, creo, Sandra. Buenas Mm, tardes. Eh, lo de las actividades se supone que es una actividad por compañera mínimo, cada una. Hacer el planteamiento, pues, el paso a paso de cómo desarrollar la temática. Es una actividad en referencia a la temática del proyecto que debe estar en concordancia. Todas las actividades deben estar en concordancia y tener en cuenta el material físico, audiovisual, el personal, y eso, el paso a paso de cómo se va a desarrollar dicha actividad. sí, sí, muy bien. Digamos que las actividades, como dice la compañera, tienen que estar en concordancia con lo que ustedes escribieron anteriormente. Por ejemplo, dentro de nuestros objetivos generales que colocamos ahí. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esos objetivos se cumplan? Entonces, lo debo hacer a través de esas actividades. Sí, pero no podemos convertirlos en activismo, que es solamente una pequeña parte de una actividad. Recordemos que cuando vamos a hacer una planeación pedagógica, ¿sí? Que esto es como una planeación pedagógica, hace parte, sigue el proyecto de aula grande, ¿sí? Vamos a desarrollar esa primera parte, conocer como primera medida a nuestra población, en nuestro contexto para poder generar una temática, ¿cierto? Entonces vamos a plantear ese problema, vamos a justificarlo, cómo podría unas posibles soluciones, el objetivo, qué queremos con ese proyecto y objetivos específicos. Y ahora, ¿cómo lo puedo lograr? Entonces nuestras actividades deben ser de manera vivencial. Y recordemos que dentro de nuestra planeación pedagógica, debe haber una intencionalidad de esas actividades que es el mismo objetivo. Entonces, ¿qué objetivo tengo con esta actividad? ¿Sí? Entonces, recordemos, estas actividades deben tener un inicio o como una motivación o un desarrollo, una finalización o un cierre. ¿Sí? No es simplemente voy a colorear. No, tratemos de imaginar que realmente lo estamos planteando, que realmente lo estamos elaborando para unos niños y unas niñas que son de determinada edad, ¿sí? Entonces vamos a visualizarnos. Entonces, voy a hacerlo para niños de 5 años. Entonces, de acuerdo a la edad, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que se quiere lograr, vamos a programar esas actividades, ¿sí? Entonces, eh, hay otra estudiante me escribió también una actividad, me pareció muy bonita,
hablaba sobre, ay, no recuerdo muy bien, pero era la germinación que iba a ser una planta en una media, ¿sí? Ella iniciaba con un cuento y esa era una actividad, un cuento. Hablaba del proceso de germinación, se vestía, les contaba y luego con una media, tierra, les colocaba la semilla y digamos que eso es el desarrollo, ¿sí? Les colocaba la semilla y la idea era, era la media mechuda, entonces la idea era que floreciera, pero pues obviamente ese es un proceso que se demora, entonces por eso es paso a paso. Y ahí terminaba la actividad. Yo le indicaba, bueno, la finalización de ella era que ya saliera la planta, pero como en ese momento no iba a alcanzar a crecer como tal la plantica, ¿sí? Las semillitas. Entonces debe hacer una finalización de esa actividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos, ustedes qué creen que cómo podría finalizar esa actividad? La iniciación, la motivación fue un cuento, ella se vistió, ella se los narró, se los dramatizó, luego hicieron entre todos, consiguieron para que las familias se involucraran, que cada uno trajera su media, que consiguiera las semillas, bueno, ¿sí? Y ya como tal, en el colegio, entre todos recolectaron la tierra, hicieron el proceso. ¿Cómo sería la finalización de esa actividad para qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo harían? Cuéntenme. ¿Qué se les ocurre? ¿No? Acá no estamos evaluando a nadie, simplemente estamos dialogando frente a a lo que han presentado hasta el momento y de qué manera lo podemos hacer que sea un poco más vivencial. Digamos que ahí esa actividad es vivencial, involucró a la familia, involucró también la parte de cuentos, ¿sí? La exploración del medio, involucró a las actividades rectoras. ¿Cómo finalizarían ustedes esa actividad? Yo pienso, Profe, ¿Cuál? ¿Quién quiere hablar? Es que no les miro el nombre porque como estoy presentando, Angie. Bueno, dejemos hablar a Angie que Sandra ya habló, ¿listo? Y ahorita habla Sandra. Bueno, Angie, cuéntame. hola, profe, esa es mi actividad precisamente, la que yo realicé. Sí, lo que tú dices al finalizar podría, no sé, digamos que ellos vivieran o sea, la experiencia se realizó dentro del entorno educativo, pero Ujú. también sería bueno que ellos la llevaran a su casa y vivenciaran eso en su casa, la finalidad de la actividad. Bueno, digamos que no está mal, está bien. Sin embargo, recordemos que debemos, ahí en ese momento, ¿cuál sería la finalización de esa actividad? ¿Sí? ¿Cuál sería? Porque toda actividad debe tener motivación o iniciación, desarrollo, que es donde vamos a hacer, y una finalización. ¿Cómo cerramos esa actividad? Pues si tú quieres que se la lleven para la casa, ¿qué harías adicionalmente en tu institución, en tu salón o con tus chiques para poder cerrar esa actividad? Ay, se me va a descargar. Por ejemplo, bueno, ¿qué opina Sandra? Dime, Sandra, y ahorita les digo lo que yo creo. ¿Cómo lo cerrarías, Sandra? Eh, qué pena, profe. Yo, pues, teniendo en cuenta que los papitos no van a estar presentes en el proceso de germinación y crecimiento y en sí en el proceso de que crezca o nazca la planta, yo diría que la evidencia la podría tomar la profe de manera diaria, hacer videitos cortos y planear un encuentro final con los papitos y con los niños y como dice usted, que cada uno se llevara la planta para la casa
o crear un espacio de zonas verdes en la institución y así fomentar de repente la conservación del medio ambiente y dejar abierta la posibilidad de que el proyecto crezca y de que otras personas pues se puedan seguir involucrando. Pues es mi opinión. Bueno, digamos que esa lo que tú indicas haría parte de otra actividad que se podría realizar esto de acuerdo a esta. A lo que voy es que cada actividad debe tener un inicio, desarrollo y finalización. Entonces, algo como es tan sencillo hacer una asamblea, eh, que los niños y las niñas nos contara cuál fue su percepción, la experiencia que sintieron al tocar la arena, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Y cada actividad debe dar esto lugar a la otra actividad. Entonces, por ejemplo, lo que decía Angie, lo que decía Sandra. Entonces, a partir de esta actividad vamos a involucrar a las familias. Entonces, sí, se puede hacer una socialización o que los papitos le ayuden a hacer una maqueta, ¿cómo se llama? Donde se colocan las planticas. Una maceta, bueno, sí, bueno, ustedes, donde se colocan las planticas, decoraditas. ¿Una qué? No les escucho. Sí, una macetica, donde se hacen donde se colocan las planticas. Entonces, entre todos pueden realizarla. Sí, entonces digamos que lo que les quiero dar a entender es que a partir de una actividad puede surgir otra. Y así algo tan mínimo como hacer una asamblea, un diálogo entre todos contando cómo les pareció la actividad, qué sintieron. Entonces ahí es donde nosotros como docentes tenemos que estar alertas, tener todos nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra escucha para poder saber cuáles son esos intereses de los niños y a partir de eso poder programar, digamos, otra actividad. Una actividad depende de la otra porque estoy viendo que, bueno, una estudiante hace una actividad, otra estudiante hace otra y luego la otra. No está mal que la hagan de esa manera. Sin embargo, pueden pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Se pueden reunir o pueden escribir por el chat. Bueno, iniciemos de esta manera para poder seguir y que esas actividades tengan un hilo conductor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos ahora, porque es simplemente un proyecto de aula plasmado en una guía, pero cuando ustedes ya lo vayan a implementar, a eso es lo que voy, de esa manera es que se planean estas actividades, ¿sí? Ustedes tienen que planear, buscar cuál es su intencionalidad y la intencionalidad no es simplemente llevar una cartulina, un recorte, no, sino qué se quiere, cuál es la intencionalidad de esa actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente se quiere lograr? ¿Sí? Que los niños disfruten, em, que los niños experimenten diferentes texturas. Ya lo otro es como tal, lo adicional, los contenidos, ¿sí? Entonces, recordemos que en primera infancia lo que se busca es que los niños exploren, vivencien actividades, ¿sí? Bueno, Angie, cuéntame. Profe, pues entonces la finalidad de la actividad sería como que el punto de vista de cada niño, ¿sí? O sea, como lo que dijiste tú. Pues digamos, más que el punto de vista es qué percibieron, qué sintieron al tocar la arena, cómo les pareció la actividad, o una asamblea, ¿sí? Donde todos puedan, digamos, más que punto, o sea, es punto de vista, pero lo vamos a llamar asamblea de forma técnica, o sea, una asamblea en donde cada niño pueda exponer, digamos que es lo que yo haría, sin embargo, cada una es dueña de su actividad y puede finalizar como desea. Algunos pueden finalizar, eh, no puede ser con un juego, ¿sí? Un juego, pueden finalizar con un juego
o pueden finalizar con colocándole un nombre ¿cómo sería? A su mechudo, planta. ¿sí? A su planta, ¿sí? Porque tú le pusiste mechudo, ¿cierto? Sí, sí, bro. Pues es que se supone que cuando, o sea, yo pues vi la actividad, no, yo realicé otra actividad, ¿sí? Ujú, En donde yo trabajo, yo realicé otra actividad, pero se parecía mucho a la que hizo una compañera, entonces pues dije, no, pues hagamos algo diferente, porque sí realicé una actividad que era en bolsitas, ujú, o sea, las bolsitas les colocaba algodoncito, bueno, digamos, una lenteja, le colocaba una lenteja, le echaba agüita y la pegaba. Entonces ahí la bolsa nos permitía ver cómo la planta iba creciendo, cómo iban creciendo sus raíces y todo. Entonces se pegaban a la pared y los niños todos los días entonces llegaban a ver su planta y o sea, se ponían muy contentos porque no, que le creció una hojita, que mire cómo va de grande, entonces ellos veían la emoción de que la plantica cada vez iba creciendo, entonces ellos se familiarizaban con ese entorno. Entonces, pues me pareció ujú. muy interesante esa actividad, pero pues la compañera ya la había realizado una parecida, entonces pues quise hacer algo diferente. Sí, pero recordemos que es un proyecto de aula por el trabajo colaborativo, recordemos que las actividades tienen que ser consecutivas, ¿sí? No pueden ser, por ejemplo, de hacer la semilla, la otra también pone la semilla. Entonces, vamos a tratar de en grupo colaborativo escoger las mejores actividades y poder realizar dos más para que sea consecutiva. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya hicieron la primera fue la elaboración de realizar la plantica, entonces el proceso de germinación, entonces, ¿cuál sería la otra actividad? ¿Cuál sería la otra actividad? Entonces, la otra actividad sería el cuidado, como decía Sandra, la conservación, mirar de qué manera podemos buscar una zona para embellecer la zona de colocar las plantas, ¿sí? Mira cómo una actividad depende de la otra. ¿M? Sí, sí, señora. Entonces, a eso es lo que voy, ¿listo? Entonces, importante, las actividades tienen que tener inicio, desarrollo, finalización, deben tener una intencionalidad pedagógica, debemos utilizar las actividades rectoras. ¿Quién sabe cuáles son las actividades rectoras? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? El juego, la exploración del medio, el arte y la literatura. Muy bien, entonces dentro de nuestras actividades, de esta la literatura inmersa, de esta la exploración del medio, el juego, ¿m? El arte. Y el arte no es sacar un color y pintar. Podemos utilizar la misma naturaleza para hacer arte. ¿M? Entonces, de eso se trata, que ustedes sean creativas, que permitan que el niño explore, que no les dé miedo que se unten, eso también es otra, o con tijeras, buscar materiales del medio para que las actividades sean más significativas, ¿sí? Y el tiempo previsto, entonces, ¿cuántas semanas de acuerdo a las actividades programadas ustedes tienen previsto este proyecto de aula? Hay proyectos de aula que son demasiado cortos, de acuerdo a la motivación o el interés que tengan los niños, o hay largos, sí, depende. Entonces ustedes se van a pensar y de acuerdo a esas actividades, ustedes cuánto cree, qué tiempo se demora su proyecto. ¿M? ¿Qué materiales vamos a utilizar? Entonces vamos a utilizar materiales físicos, humanos, ¿sí? Tecnológicos, ¿sí? Del ambiente, del entorno. Entonces todo eso lo vamos a plasmar ahí. Y linde anexo, entonces por ejemplo que si colocaron una canción, si colocaron un video, ¿sí? Pero la idea es que las actividades sean como más vivenciales. ¿Listo? Entonces, digamos que estos cuatro puntos son un poco más fácil porque ustedes ya tienen la base de este proyecto de aula. O sea, ya ustedes lo, lo teorizaron, le colocaron para dónde van, qué es lo que quieren hacer. Entonces ya es mucho más fácil poder planear sus actividades. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, No, vamos a señora. avanzar.
Bueno, acá entonces, rúbrica de evaluación, puntos. Participación en el foro, chicas, participen en el foro. Como les dije anteriormente, los que no han participado, que solamente participaron con mi rol es el de líder. No, eso no tiene puntos. Es dejar sus aportes, qué actividades van a proponer, qué actividades, qué tema. Bueno, en este caso sería el tema que ya está, pero qué actividades proponen, ¿sí? Y pueden debatir, pueden seleccionar, ¿no? De acuerdo a los adjetivos. Yo considero que podíamos iniciar así. De pronto unas compañeras ya colocaron las actividades, entonces la evaluadora dice, no, de acuerdo a mi opinión, podríamos restablecer esta actividad y la podríamos hacer de esta manera, ¿sí? Entonces es mirar cómo entre todos se ayudan. Me está fallando. Segundo criterio, tema, actividad, tiempo, materiales, que fue lo que se explicó. Y tercer criterio, pues que tenga una buena ortografía, una buena redacción, que todo lo que ustedes vayan a escoger, tienen que citarlo si ustedes no lo han creado, si cogieron una actividad de tal, de un espacio, ustedes colocan la cita y ustedes la pueden adaptar. Y toda esta tarea, la tarea 4 tiene un puntaje de 120 puntos. Entonces, por favor, recordar las fechas de cierre de las actividades. Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta esto, ¿qué dudas tienen frente a la tarea 4? Dona, ¿me Señora. escucha? Sí, señora. Mire, ya tenemos organizado entre las compañeras y yo el nombre del proyecto de aula. Se llama Estrategias de Aprendizaje Activos para Niños de Preescolar. ¿Cómo le parece ese nombre? Bueno, pero digamos que las estrategias, pero ¿qué tema ustedes van a abordar con los niños? Ahí no me está diciendo un tema como tal. ¿Cuáles estrategias van a abordar? Porque el proyecto de habla es una estrategia. Ujú. Entonces, por ejemplo, tienen que buscar un tema específico. ¿Qué tema? Se supone que ustedes dentro de su mm, planteamiento y su justificación colocaron un tema específico. Si no lo han colocado, traten de mirarla, de buscar la manera de poderlo reajustar. Entonces, por ejemplo, van a hablar de las emociones, van a hablar del cuidado del agua, de cómo los chicos se interesan por el agua, por la naturaleza, o de qué manera el interés que tienen por las hormigas, Ah, ok, ok, ok. por las Sí, entonces, hormigas, por las mariposas, o de pronto ese no es el interés de los niños, sino cómo es el proceso del café, cómo llega una taza de café a mi escuela, cómo llega esta fruta, de qué manera yo la puedo cultivar. Digamos que son los intereses. Entonces, ¿cuál sería el tema tuyo ahí? ok, ok. Bueno, ya Entonces, corregimos eso. ¿listo? Entonces, Sí. por ejemplo, si ustedes quieren buscar estrategias, pueden buscar estrategias para hacer esas actividades, pero tú no me estás delimitando ningún tema. Entonces, buscar un tema específico. Entonces, ¿qué crees que le podía motivar a un niño de 4 o 3 años? Bueno, Un tema podría ser de cómo se crea el arco iris, entonces a partir de eso puedo hacer un proyecto, ¿sí? A experimentar. mm, Entonces, esa es la emoción de ¡ah! Un arco iris tiene tantos colores, o qué otro tema podría ser, ¿sí? Bus- Teniendo relación con las estrategias que tú quieres hacer que los chicos hacer con los niños y niñas. Es importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a entrar un poco en contexto.
Teniendo en cuenta pues lo visto, ¿ustedes cómo creen que se construye un proyecto de habla? Ya hemos hablado todo eso, es solamente que repetir de la repetidera. Pensando en una necesidad. Sí, mirando los intereses de los niños, de quién va a participar en el proyecto, el contexto, ¿cierto? Eso es lo primero que se hace, ¿cierto? Determinar el proyecto del tema, establecer las personas que van a participar en el proyecto de aula, ¿cierto? Que si va a ser de manera colectiva, definir objetivos, aprendizajes de enseñanza del proyecto, definir como tal cuál es la problemática, plantear los contenidos, en ese caso el tema que dice ahí son los contenidos, ¿no? Los contenidos, acciones y experiencias que van a proporcionar con el proyecto de aula. Entonces, en ese caso serían nuestras actividades. Establecer los tiempos necesarios, que es lo que indica la guía. Precisar los diferentes recursos, materiales. Proyectar acciones y recursos necesarios para sistematizar y registrar las experiencias de aprendizaje. Después, o sea, algo que de pronto no lo van a poder hacer acá, pero cuando ustedes vayan a implementar un proyecto, es muy importante ustedes registrar todo lo que dicen los niños. Pueden hacer un diario de campo, pueden hacer, registrar, eh, observar, registrar por fotos, documentar lo que están viviendo los niños. Sí, es muy importante eso, documentarlo. Y pues, ¿cómo lo puedo documentar? Por el diario de campo, con fotos, colocar en las fotos qué dijo cada estudiante, ¿sí? Cada niño y niña. Entonces, eso hace que generen nuevos conocimientos y nuevas acciones que ellos les pueden interesar. ¿Listo? Bueno, acá tener en cuenta a la hora de planear. Entonces, acá nos indicaba que pues el departamento, la ciudad, el nombre de la actividad. Entonces, como, como tal, ya vamos a delimitar la actividad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Argenis, ¿qué nombre le pondrías a tu actividad? ¿Sí? A solamente Mm. tu actividad, la Ahora, actividad uno. ¿Qué nombre le por ejemplo, a colocarías la a la primera actividad, actividad? ¿Cómo? a la primera le coloqué unidos investigamos, unidos elaboramos y y en el ahorro del agua, mentiras, unidos investigados, unidos investigamos, unidos elaboramos y al ahorro del agua le apostamos. Pero eso es lo que tú le colocaste al tema y de hecho pues está un poquito largo, entonces sí sintetizar un poco más el tema que yo estuve leyendo tu actividad. Entonces ahí tienes que organizar y colocar el tema como tal. Y acá el nombre de la actividad, algo corto, que sea bonito, pero que no sea tan largo porque parece un trabalengua. ¿Listo? Sí, en la actividad solamente le había puesto campaña de sensibilización, entonces le cambia por un nombre más bonito. Pues no es que sea más bonito, sino que el tema es el tema. ¿Cuál tema vas a abordar? El ahorro del agua, ahí sería la conservación del agua, ¿sí? Nombre de la actividad. Ahí sí puedes colocarle la que me dijiste, pero un poquito más corta. ¿Listo? Ajá, gracias. Sí, señora, gracias. Saberes a movilizar. ¿Qué saberes queremos? Entonces, ¿cuáles son los desarrollos, los saberes, habilidades, conocimientos que espera dinamizar y potenciar con la actividad? Entonces, el nivel, es importante saber cuál es el nivel o el grado que ustedes quieren abordar con este proyecto. eh, el tiempo estipulado, que ya lo hemos venido hablando, lugar donde se desarrolla la experiencia, entonces en la parte rural, en la parte urbana, en el colegio tal, ¿sí? Justificación de la actividad, porque es importante desarrollar esa actividad. Entonces, todas esas preguntas debemos hacérnosla para saber si es una actividad pertinente. ¿Qué les va a permitir aprender a los niños y a las niñas? ¿Qué le va a permitir aprender a usted como tal? ¿Qué le va a permitir aprender? ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
usted quiere que los niños aprendan tal, entonces vamos a ver qué pasa con esta actividad y vamos a documentarla. ¿Qué intencionalidad tenemos? ¿Cuáles son los propósitos que espera alcanzar con el desarrollo de esta actividad? Entonces, toda actividad debe tener una intencionalidad. ¿Qué acciones vamos a abordar? Entonces, dentro de estas acciones, ¿qué va a ser? ¿En qué orden? Entonces, ahí es donde vamos a planear. ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? Como ahí se colocan las actividades. Entonces, cada una debe estar en orden de acuerdo a su importancia, de acuerdo a a cómo ustedes quieran desarrollar ese proyecto. Decisión del espacio, cómo va a organizar el grupo, el espacio, los materiales. Recordemos que los materiales siempre tienen que estar a la misma altura de los niños. Que voy a, que vamos a jugar con carteles y los vamos a pegar a la pared, pero esos están por allí arriba y los niños no alcanzan y toca que la docente le ayude. No, sí, todo tiene que estar al alcance de los niños para que ellos puedan explorar, puedan jugar, transformar espacios y recordar que también el espacio es el tercer maestro, entonces podemos realizar una actividad no dirigida, sino libre y podemos organizar un recurso, un ambiente pedagógico, ¿sí? Recordemos que el espacio es el tercer maestro que puede hablar, que puede hacer que los chicos, los niños y las niñas adquieran nuevas experiencias, ¿sí? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Cómo que vamos a desarrollar esta actividad? ¿Qué necesita para desarrollar esta actividad? Entonces, si yo sé que necesito arena, que voy a necesitar pala, entonces con anterioridad vamos a preparar esos materiales para cuando vayamos a realizar las actividades. No, ay, se me quedó tal cosa, ay, no sé. Entonces vamos a tener los materiales dispuestos para que los niños puedan coger esos materiales. ¿Listo? Entonces, todo se escribe muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica, tenemos que hacer que los niños y las niñas vivan experiencias, ¿sí? Que tengan, que ellos tengan la oportunidad de transformar esos espacios, que tengan la oportunidad de investigar, de indagar. Y recordemos que así hayamos hecho una planeación pedagógica y si observamos que esta planeación no es adecuada para ese grupo o no nos sirvió, se puede ajustar, ¿sí? Nada es todo es flexible, ¿sí? De acuerdo a esos intereses de los niños. Entonces, reconocer y valorar las vivencias cotidianas de los niños y las niñas como oportunidades para explorar y dar lugar a la curiosidad, como protectores de preguntas e intereses que permiten la definición de proyectos conjuntos entre el entorno hogar como en el entorno educativo, para promover el desarrollo y el aprendizaje de los niñas y las niñas, las niñas y los niños. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo importante? Reconocer a los niños, que ellos aprendan, pero al mismo tiempo exploren de acuerdo a esas actividades cotidianas que ellos hacen. ¿Qué son las estrategias pedagógicas? Que era lo que proponer estrategias pedagógicas son formas de trabajar de manera que el maestro pueda proponer un desarrollo y un aprendizaje a los niños de manera organizada, sistematizada, que permita planear actividades que sean pertinentes, ¿sí? De acuerdo con las características de la educación infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo conocer a mi población, yo debo conocer cuáles son esas características de mis niños, yo debo saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, en qué contexto viven, ¿sí? Las estrategias pedagógicas deberán ser dinámicas, incluyentes. ¿Por qué deben ser incluyentes? Porque de acuerdo al contexto, de acuerdo a sus necesidades, así mismo vamos a realizar las actividades. Y no quiere decir que todas vamos a hacer una misma actividad para todos, por eso es importante hacer ajustes razonables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay niños que tal vez no pueden utilizar palas, entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer que los niños puedan echar la tierra al recipiente? Entonces, ¿de qué manera, no? Él lo hace con la mano
o lo hace con un rastrillo, ¿sí? Entonces hay que mirar de acuerdo a las características de los niños. Son garantes de la participación activa de las niñas y los niños, reconocedores y respetuosas de sus ritmos de desarrollo. O sea, todos los niños no aprenden de la misma manera. Entonces, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, ¿cierto? Son coherentes con las intencionalidades propuestas en el proyecto pedagógico, pues las estrategias se constituyen en camino para el logro de dichas intencionalidades. ¿Qué quiere decir? Que a partir depende de las intencionalidades que tenga, asimismo voy a desarrollar ese proyecto de aula. Acá hay unas preguntas. ¿Qué sabemos sobre el proyecto de aula o investigación? Los proyectos de aula de investigación surgen a partir de qué? ¿Ustedes qué creen? ¿A partir de qué surgen los proyectos de aula? De los intereses e inquietudes de los niños y las niñas. Exacto, exacto. O sea, él es el que va en el centro siempre, el que tenemos que observar, escuchar, prestar atención, siempre escucharlos y ponernos al mismo nivel de ellos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso que Pepito dijo o Juanita dijo, podemos elaborar un gran proyecto. ¿M? Ellos a la edad de 6, 5 años ya pueden decir que les gusta, de hecho desde antes, pero lo hacen de diferentes formas, por medio de sus grafías, de sus actos, de sus dibujos, ¿sí? Entonces de sus garabateos, entonces ellos ya están expresando todo lo que les interesa de acuerdo a sus intereses. Los proyectos de aula o investigación ¿qué buscan esos proyectos de aula? ¿Qué creen ustedes? ¿Generar qué? Mejorar la calidad de la vida de los estudiantes en caso de los colegios. Cuando nosotros implementamos un proyecto de aula en un colegio es para mejorar, ¿no? Sí, pues puede ser mejorar, pero ¿qué? ¿Qué buscan los proyectos de aula? ¿Qué buscan? De acuerdo a lo que hemos dialogado. ¿Qué buscan los proyectos de aula? Que los niños y las niñas vivan experiencias significativas, ¿cierto? Que los niños puedan explorar, que los niños puedan reconocerse, que los niños puedan compartir, ¿sí? Entonces, digamos que los proyectos de aula o investigación dan para que el niño también dé su criterio personal, ¿sí? Se cree ese investigador, ese que pregunte, que explore, ¿m? Busca que los niños y las niñas exploren el ambiente, el entorno. En los proyectos de aula, las familias participan ¿en qué pueden participar? ¿En qué pueden participar las familias? Por ejemplo, Angie nos indicaba que ella le gustaría hacer que los padres de familia pudieran participar, ¿cierto? Entonces, ellos pueden participar guiándolos, ayudándolos a crear eh, sus, ayudándolos a crear escenarios que permitan que los niños y las niñas disfruten de lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la importancia de su valor pedagógico y didáctico, su perspectiva integral e interdisciplinar, potencia la transformación de las prácticas docentes con los niños y las niñas de primera infancia, ¿cierto? Que es lo que busca también estos proyectos de aula, es que ustedes como docentes eh, también transformen esas prácticas pedagógicas y hagan que los niños sean más felices, ¿no? Que vivan experiencias. Dice, el carácter innovador, pertinente, colaborativo, significativo y contextual de los proyectos de aula
permiten reflexionar y cuestionar las prácticas, de qué manera ustedes como docentes están ayudando a que esos niños y niñas puedan realizar o potenciar esas habilidades y esos aprendizajes, ¿sí? De qué manera nosotros como docentes estamos también que no aprendan o que simplemente le digamos no, no puede. Entonces es ahí es donde nosotros como docentes tenemos que potenciar esas habilidades. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Pues creando escenarios, estrategias donde los niños y las niñas puedan sentirse queridos, amados, puedan sentirse a gusto. Entonces, aspectos a tener en cuenta. Entonces, la construcción de identificar los intereses de aprendizaje de los estudiantes. Si un proyecto de aula quiere construir saberes significativos y pertinentes, sus intencionalidades, temas, contenidos y recursos y tiempos responsables de acción deben proponerse a partir de los intereses de aprendizaje de los niños. Entonces, como ya hemos venido hablando, todo depende de los intereses de los niños y las niñas. Entonces, ¿qué motiva los proyectos de aula? Entonces, el reconocimiento de preguntas, intereses, hipótesis de los niños y las niñas como centro de las acciones pedagógicas. Recordemos que los niños son unos investigadores de forma innata, ellos siempre están indagando, están preguntando, y nosotros como docentes, como adultos, tenemos la responsabilidad de potenciar ese científico que hay dentro de cada niño, ¿sí? Podemos crear hipótesis dentro de nuestros proyectos. La participación de la familia junto con los niños y las niñas, los maestros, la indagación, preguntando, aprendiendo, dándoles paso a las experiencias cotidianas del aula. Entonces no podemos tampoco generar experiencias que sean aisladas de acuerdo a su cultura y a su cotidianidad. Es la organización de las prácticas pedagógicas basadas en la promoción del desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se organiza el proyecto de aula? Como ustedes ya respondieron, por medio de la escucha o de la observación, recoger las inquietudes, preguntas, intereses de los niños y las niñas, y también de las familias y de las comunidades, el entorno en donde viven. Todo ello para comprender su proceso de desarrollo y aprendizaje, sus saberes y experiencias previas, eso es indagar. Entonces, es importante el proceso de estar indagando, de conocer quiénes son esos niños y las niñas, porque muchas veces no sabemos quiénes son los padres, cuál es su núcleo familiar, cuáles son sus costumbres. Bueno, acá, ¿cuáles son las ideas claves para el desarrollo? Entonces, de un proyecto de aula, entonces es observar y escuchar sensiblemente, ¿sí? Muchas veces decimos, yo escucho a mis estudiantes, pero cuando ellos están jugando de forma libre es donde tenemos que tener abierta esos ojos, esa escucha para observar qué es lo que dicen, ¿sí? Porque ellos son el reflejo de lo que los adultos dicen, ¿no? Mantener un diálogo permanente con las familias, eso también es importante. Identificar las preguntas de las niñas y los niños en todo momento para potenciar, pues, como tal su desarrollo, porque son sensibles, sensitivos, críticos y curiosos frente al mundo. Entonces, por eso es importante buscar representar su realidad y buscar que ellos vivencien actividades significativas. Estos son algunos pasos para poder investigar, entonces elegir el tema, identificar qué sabemos al respecto, qué queremos aprender con los niños, practicar experiencias para buscar responder preguntas, definir los aspectos pedagógicos, reunir recursos, vivir la experiencia proyectada, valorar el proceso. Recordemos que todos los procesos son diferentes. Entonces acá
Ya hablando de planeación pedagógica, pues es un ejercicio de construcción cotidiana, permanente y flexible, como decimos anteriormente, que ayuda como tal a organizar las prácticas del docente, ¿sí? A proyectar, a diseñar, donde podamos visualizar qué es lo que queremos, qué materiales necesitamos, qué aprendizajes queremos potenciar, ¿listo? Y de acuerdo a eso, pues las intencionalidades son los propósitos. ¿Qué queremos con este ejercicio? Entonces acá tenemos un ejemplo de una documentación. Entonces, una docente toma su diario de campo y escribe todo lo que dicen los niños y hace un proyecto de aula y lo denomina la fuerza interior. Entonces, por el grupo de niñas y niños, peces epimotos, ¿sí? Entonces, acá ella muy descriptivamente dice qué son esos peces, hace una descripción. Entonces, los peces epimotos, este bimestre manifestaron emociones tales como la felicidad y el miedo. ¿Qué quiere decir? Que esos son los niños y las niñas que en algunas actividades manifestaron miedo, felicidad. En ocasiones tuvieron rabia y se contradicieron, se contrariaron unos a los otros por situaciones en las que debían ceder el paso. Entonces, de acuerdo a lo que la docente observó, ¿sí? Quiso crear este proyecto de aula, la fuerza interior. Entonces, miremos que cómo a partir de lo que observamos, de las peleas, de las emociones de los niños, podemos ejercer ese proyecto de aula. Acá hicieron una actividad de la oscuridad. Entonces, a partir de eso, para comprender este fenómeno hermoso que es la oscuridad y la noche, se crearon escenarios donde las estrellas, los planetas, la luna y la tiniebla fueron protagonistas. En algunos niños se veían extrañados, atraídos, otros provocados, expresaban con sus gestos. Sí, ellos observaban todo. Entonces, miremos que ella documenta muy bien su experiencia. Abril, oscuridad también son los planetas. Paula, me da miedo que me quiten los juguetes de mi casa. Y entonces a partir de esa actividad se creó otra. Entonces crearon como algunas de las percepciones que sobresalieron sobre la noche, entonces sobre de la actividad anterior, estaban relacionadas con la luna, se relacionaron actividades para caracterizarla. Con ello, algunos peces en Pimoto transformaron su cuerpo y personificaron a través del color y la pintura facial el astro que presentaba la noche que representaba la noche. A su vez, se crearon situaciones en las cuales jugaban a soñar y con esto se manifestaron sus vivencias. Entonces acá, por ejemplo, Abril dijo, yo soñé con un oso perdido y un lobo se lo comió. Entonces, si ve de qué manera la actividad anterior dio a que ellos se pintaran sus rostros. Ya acá colocaron ritmos sobre música. Entonces, durante las experiencias musicales, expresaron sus emociones partiendo de las canciones. Entonces, el gozo y la alegría se manifestaron al ritmo de la melodía. Entonces, acá ella va documentando la experiencia y de acuerdo a eso va planeando. Acá pues ya pusieron hablaron sobre las familias, ¿cierto? Su mundo familiar por medio de la grafía libre en un entorno sonoro de música clásica en donde evocan emociones. Entonces aquí lo que nos contaron, mi abuelita, jugar cosquillas, me siento bien, se siente feliz. Entonces ellos van explorando todo lo que sienten.
Y acá la docente quiso traer un cuento para que los niños pudieran también organizarlo y pudieran transformarlo en sus propios garabatos. Y así sucesivamente se iban realizando de acuerdo. Una actividad dependía de la otra. Entonces, ¿sí ve cómo se puede documentar las experiencias? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les parecieron, chicas? Bueno, estamos como mudas, entonces vamos a iniciar con la actividad 5. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicas, ¿hasta ahí alguna pregunta, Doctora, María? Señora, donde dice Linda Anexo, ahí debemos colocar las actividades o evidencias, ¿cierto? pues si Evidencia de las actividades. de pronto si tienen algún anexo, algún video, Ok, algún cuento, entonces colocan el link del cuento, ¿sí? Cosas así, ¿vale? ok, ok, Bueno, gracias. en la fase 5. Bueno, la fase 5 se llama presentación del proyecto de aula. Esta actividad es de tipo colaborativa, también tiene 125 puntos, inicia el 21 de enero y cierra el 3 de febrero. Yo les recomiendo que para esta actividad no esperen para lo último, porque ustedes cierran semestre la siguiente semana, entonces para poderles subir las notas sin ningún inconveniente, ¿listo? Bueno, acá pues es hacer uso del foro para aclarar dudas que tengan frente al video que tienen que hacer, ¿listo? Entonces el foro como tal tienen que escribir dudas, inquietudes o pueden adelantar colocando su video, ¿listo? Para que la docente en este caso se lo retroalimente. El trabajo colaborativo consiste en elaborar un video máximo de 10 minutos mediante una herramienta digital donde especifique las generalidades del proyecto diseñado. ¿Listo? Entonces, utilizar un diseño gráfico en una herramienta Canva, Prezi, Google, ¿sí? Entonces van a hacer una presentación y se van a grabar, ¿sí? Esa presentación la van a hacer de acuerdo a su proyecto de aula. ¿Listo? Entonces van a colocar la justificación, el planteamiento, pero no copiar y pegar, sino de forma resumida y ustedes van explicando y van explicando cómo hicieron las actividades, cuál era el propósito de esa actividad. Ustedes tienen que grabarse, la idea es que se les vea la cara, explicar de forma coherente, de forma tranquila, relajada, que se entienda lo que ustedes están dialogando. ¿M? Entonces, esa grabación la tienen que copiar en el link de la grabación. La idea es que la puedan subir no, como es un link, el link de Canva, lo hacen, ¿cierto? Se graban y pueden subir el video a YouTube si desean y copian ese link ahí en la tarea 5, ¿listo? La idea es que ese link abra, no los deje privados, sino público, ¿listo? ¿Alguna duda frente a la tarea 5? Luego de haber esto realizado como tal el trabajo, la tarea 5, deben subirlo al entorno de evaluación. Ya les voy a abrir el documento para que ustedes tengan en cuenta. Ahí solamente tienen, mira acá. Aquí en el documento número 5 acá dice enlace del video, lo copian y abajo escriben la bibliografía, la portada, copian el enlace y la bibliografía. Eso es lo que va en el anexo 5. Bueno, recuerden que todo tiene que ir
con norma SAP y subirlo al entorno de evaluación. La rúbrica de evaluación tiene 30 puntos, la elaboración del video, 70 puntos el diseño en la presentación del video y 25 ortografía y redacción y citación es para un total de 125 puntos. Esta actividad pues ya es un poco más fácil, es simplemente hacer la presentación en Canva o en Prezi o donde deseen y luego ya grabarse y subir el video. ¿Alguna duda frente a esta actividad? Sí, como dice que es colaborativo, o sea, debemos hacerla entre los 5 estudiantes. Sí, entonces, por ejemplo, crean un link Sí, pueden eso ser no en Teams, alguno de ustedes presenta y, por ejemplo, el primero, ¿puedes apagar el audio, por favor? Uno de ustedes presenta, entonces uno va a explicar el planteamiento, el otro va a explicar la justificación, o ustedes miran cómo se organizan, ¿sí? Uno va a explicar las actividades, cuáles fueron los aprendizajes de esta actividad. Entonces, ustedes miran cómo explican el proyecto realizado, ¿sí? Entonces, ustedes se organizan. La idea es que sea colaborativa. ¿Alguna duda? Y después de que ya se graben, colocan el link en YouTube y lo bajan, lo descargan o colocan el link en ese link de YouTube en la plataforma, ahí en el Word. Copian y pegan el link. sí, Lo eso importante es que vale. el link esté público para que todo el mundo lo pueda ver. O sea, que vamos a sustentar el proyecto de aula que vamos a entregar ahorita, Exacto. ¿cierto? Sí, Listo, exacto. clarísimo. Es hacer un video sustentando el proyecto de aula que hicieron. No lo has podido explicar mejor. Entonces, es básicamente, este curso todas las actividades vienen consecutivas, ¿sí? Ya la finalización es socializar lo que han hecho socializar lo que han hecho en el periodo, en todas estas 5 fases. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna percepción? Cuéntenme. Tutora, esto no sé si qué más tenga que mejorar, digamos, de la primera actividad que le envié esta mañana. Si usted me envía un mensaje o Sí, que apenas estoy con eso, tranquila. Ahorita estamos hablando de forma general, ¿listo? Dale. Ya les gracias. escribo yo ya les he escrito por el foro algunos para que por favor reajusten las actividades, ya que son actividades muy básicas que no cumplen con lo relacionado al inicio, desarrollo y finalización, o de pronto el tema. Entonces, revisen y me cuentan, ¿listo? Entonces, si no tienen ninguna duda o inquietud frente a las 2 actividades, muchas gracias por la participación. Bueno, Angie, cuéntame. No, profesora, pues para mí todo muy claro. De la cuarta y quinta actividad era para ver, preguntarte sobre la tarea 2, pero pues eso ya te lo había enviado por el campus y por Teams te envió otro mensaje, pues para que si lo puedes revisar, profe. Listo, ya reviso eso. Sin embargo, yo esta mañana revisé porque revisé de pronto que algún estudiante me hubiera enviado para no equivocarme. Entonces, ¿listo? Vale, profe, gracias. Dale, entonces que tengan una bonita tarde y nos vemos para la próxima. Si Dios quiere, para esta o la otra semana voy a realizar otro CIPA para que ustedes puedan participar. El CIPA pasado lo dialogamos frente a proyectos de aula. Mm, Hubiera sido chévere que hubieran participado todas porque invité a un profesor y él nos dialogó sobre cómo vivían sus experiencias. No sé si han escuchado a IoTu, él trabajó ahí. Entonces, y también ha realizado muchos proyectos de aula. Entonces, chévere que miren la grabación, yo se los voy a enviar. De todas maneras, esta semana o la otra les estaré enviando una invitación
para que participen de un CIPA, ¿listo? Ya relacionado a otros temas, ¿bueno? Bueno, entonces, no siendo más, finalizo esta tercera web conference del curso Proyecto de Aula. Que tengan un bonito día y que Dios les bendiga. Adiós. Gracias, chao. Chao, chao, Gracias, chao. profe, igualmente. Chao, profe. Hasta luego, niñas.